En un bar oscuro y polvoriento, los murmullos de los presentes fueron interrumpidos por una voz grave y resonante. La figura alienígena, un veterano de las guerras del Alcaudón, conocido como Gretok, se encontraba erguido entre las sombras, su piel escamosa de un tono rojizo reflejando la tenue luz del local. Con un suspiro profundo, comenzó a contar su historia a todos los presentes, su voz fuerte y profunda dominando la habitación. Si alguna vez luchas contra humanos en la guerra, nunca lastimes a sus hijos, comenzó, su mirada fija en el horizonte como si reviviera la pesadilla. La voz del camarero alienígena se filtró en el aire denso, retumbando en las paredes del bar. «Despertarás algo», dijo, refiriéndose a algo mucho más peligroso de lo que cualquiera podría imaginar. La conversación y el ruido de los vasos chocando se apagaron instantáneamente, y todos los ojos se volvieron hacia Gretok, que hablaba con un tono sombrío y serio. En ese entonces creímos que los humanos no eran más que una plaga fácil de erradicar, pero nos equivocamos. Su cuerpo estaba marcado por las cicatrices de muchas batallas, con las quemaduras de plasma cubriendo sus manos, recordatorios permanentes de su participación en la sangrienta guerra. Sus ojos, profundos y llenos de un sufrimiento indescriptible, brillaron al relatar sus recuerdos. Nuestros ojos estaban cegados por el odio. Pensábamos que teníamos todo bajo control, pero entonces fuimos tras sus colonias, dijo, con un tono de dolor y arrepentimiento en su voz. Un hombre humano joven que se encontraba en la esquina del bar lo miraba en silencio, atento a cada palabra. Gretok se detuvo un momento y la habitación permaneció en completo silencio, como si la gravedad de sus palabras flotara en el aire. Sabíamos lo que eso significaba. Podías pelear con ellos, destruir sus flotas, pero jamás debías tocar a sus hijos. Eso fue lo que nos hundió. Les arrebatamos lo que más amaban. La tensión en la habitación era palpable. Gretok, con su cuerpo de escamas rojizas cubiertas de marcas de guerra, dejó que el silencio reinara por unos segundos. Luego tomó un trago largo de su bebida, sus ojos reflejando una mezcla de rabia y tristeza mientras se perdía en sus pensamientos, como si intentara escapar del peso de ese recuerdo. La voz de Gretok resonó con un tono grave y marcado por los años de combate. Su piel, de un tono gris metálico con matices púrpuras, reflejaba las cicatrices de múltiples batallas. «Escuchen bien», dijo, dejando que las palabras flotaran en el aire antes de continuar. «Nunca subestimen a los humanos. No importa lo que piensen de ellos, no se metan con sus hijos». La sala estaba completamente callada. Los otros alienígenas de diversos colores de piel y formas observaban a Gretok con atención. La historia que iba a contar cambiaría su visión sobre los humanos para siempre. Con sus dedos, que se alzaban como garras, Gretok señaló hacia la mesa central, donde un humano había estado escuchando en silencio. Nosotros creíamos que atacarían con desesperación si tocábamos sus ciudades, pero no fue eso lo que pasó, continuó. Fuimos hacia sus colonias, sin pensar en lo que podría pasar. Tomamos a sus niños prisioneros. Gritaron, pero pensamos que no sería más que un berrinche de pequeños, dijo Gretok, su tono endureciéndose. Cuando atacamos Tau Ceti, no sabíamos que habíamos tocado algo mucho más profundo en los humanos. Los otros alienígenas, con piel verde, azul y escamosa, se quedaron en silencio. Un estremecimiento recorrió la sala mientras Gretok seguía. Al principio parecían tan débiles, ni siquiera pudieron defenderse bien, pero cuando tomamos a sus niños, algo se rompió en ellos. Algo mucho más feroz que cualquier arma. El bar, normalmente ruidoso y lleno de conversación, se apagó al instante. Unos días después, continuó Gretok, la represalia llegó y no hubo manera de escapar. La luz en el bar era tenue,
con sombras proyectándose a través de los rincones, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Gretok, el alienígena, estaba contando la historia de su encuentro con los humanos. Su voz resonaba en el aire denso, y todos los presentes escuchaban con atención. Los alienígenas, con sus ojos brillantes y colores de piel metálicos, estaban absortos en la narrativa. La historia de Gretok era tan vívida como aterradora. Hablaba de la misión en Tau Ceti, donde los alienígenas, confiados por su tecnología avanzada y sus fuerzas de combate, creyeron que podían tomar la colonia humana con facilidad. Pero los humanos no eran tan fáciles de derrotar. En el momento en que atacaron a los niños humanos, algo cambió. La furia humana era inhumana, una fuerza de venganza que los alienígenas nunca habían anticipado. Gretok recordó cómo, cuando llegaron a la colonia y capturaron a los niños humanos, una transmisión escapó. Fue en ese momento cuando comprendió que había cometido un error irreversible. La reacción humana fue instantánea y violenta. La furia de los humanos fue más devastadora que cualquier tecnología avanzada que los alienígenas pudieran ofrecer. De repente, la atmósfera en el bar se volvió aún más densa, como si los recuerdos de esa batalla estuvieran impregnados en el aire. Los alienígenas se miraban entre sí, comprendiendo la magnitud de la tragedia que había seguido. La ira de los humanos no solo había destruido a los alcaudones, sino que también había dejado una marca imborrable en Gretok, el veterano. Lo que más nos sorprendió fue que, incluso con la derrota a la vista, los humanos nunca dejaron de luchar. La furia que desataron nos arrasó, pero nunca nos destruyó por completo. Y eso es algo que ni siquiera los alcaudones habían previsto. Aún recuerdo el sonido de sus naves surcando el cielo mientras nos perseguían sin tregua. No dejaban de luchar. Los ojos de Gretok brillaban con la memoria de esa feroz batalla. Cada palabra que pronunciaba mostraba el profundo respeto que ahora sentía por los humanos. El relato de Gretok seguía resonando en el aire del bar. La intensidad de sus palabras aumentaba mientras los alienígenas escuchaban en silencio absoluto, inmersos en la gravedad de su relato. La imagen de los humanos, luchando con una furia y determinación inquebrantables, quedó grabada en las mentes de todos. Gretok, con sus cicatrices de guerra y su cuerpo marcado por las batallas pasadas, se veía más serio que nunca. Cuando entramos en su colonia, creímos que sería como cualquier otra misión, algo sencillo. Pero nos equivocamos, continuó Gretok, su tono aún grave. No sabíamos que estos humanos, tan pequeños en comparación con nosotros, luchaban con todo lo que tenían. ¿Qué clase de seres eran? Nos sorprendieron, y no solo con sus armas. Fue su resistencia, su rabia, lo que nos llevó al borde de la desesperación. Los alienígenas presentes en el bar intercambiaron miradas entre ellos como si pudieran sentir la verdad en las palabras de Gretok. Un profundo respeto se reflejaba en sus ojos. En ese instante comprendieron que los humanos no eran seres a los que se pudiera subestimar, eran implacables. El día que tomamos prisioneros a esos niños humanos en la colonia, lo que hicimos fue despertar algo en ellos. Fue el mayor error de nuestra historia, dijo Gretok, apretando los dientes mientras recordaba la rapidez con la que los humanos comenzaron su contraataque. Gretok hizo una pausa para tomar un trago de su bebida, dejando que el silencio llenara la sala. La atmósfera se volvía cada vez más pesada. Los ojos de los presentes no se apartaban de su figura. La historia estaba tomando un giro oscuro. La nave de desembarco tocó tierra con un estruendo, y el sonido de la vibración retumbó en las entrañas de Talbot, que apretaba el rifle con fuerza, listo para lo que vendría. En la oscuridad, la niebla alienígena cubría el terreno rocoso, mientras el equipo se mantenía firme, su entrenamiento y disciplina implacables. La misión era clara:
avanzar y liberar a los niños que el Alcaudón había tomado como prisioneros. Pero la furia de los humanos, las criaturas a las que nunca habían subestimado antes, estaba a punto de desatarse en todo su esplendor. Gretok, el alienígena veterano, estaba observando la acción desde la nave, sus ojos fríos brillando con una intensidad alienígena. Había participado en innumerables batallas, pero algo en este enfrentamiento era diferente. Los humanos estaban enfurecidos, más allá de lo que cualquier criatura podría haber anticipado. Unos gruñidos provenientes de la línea de fuego y el sonido de los disparos resonaron en el aire. La batalla se intensificaba mientras los humanos avanzaban sin dudar. El Alcaudón nunca había esperado que los humanos fueran capaces de tanta resistencia. Los disparos de plasma caían sobre las líneas del Alcaudón, derribando uno a uno a sus soldados, pero el avance parecía imparable. Talbot gritó a su equipo: «Mantengan la posición, no dejen que nos superen». Las criaturas del Alcaudón, con sus cuerpos cubiertos de escamas y ojos brillantes, caían bajo el fuego de los humanos sin cesar. Gretok, mientras observaba desde el puesto de mando, sabía que el desenlace estaba cerca. La rabia de los humanos era palpable, el odio, el deseo de venganza por lo que habían hecho a sus familias los había transformado. Era algo que ni siquiera el Alcaudón podía comprender, la furia de un ser humano. Nunca subestimen lo que pueden hacer los humanos cuando se les toca lo que más aman, pensó Gretok, sus palabras saliendo con una calma fría. Pero el terreno estaba cambiando. Los Alcaudones, con su brutalidad sin igual, se estaban reagrupando. Las naves de refuerzos descendían del cielo y el rugido de los motores alienígenas hizo que el suelo temblara. Talbot no retrocedió. Él sabía lo que debía hacer. «Nos llevaremos a esos niños. ¡No hay retirada!», gritó, avanzando al frente mientras los rayos de plasma volaban por el aire, iluminando la noche en explosiones brillantes. El equipo de Talbot avanzaba rápidamente, atravesando las ruinas y el humo. El aire estaba denso, pero su misión era clara: recuperar a los niños secuestrados y darles la lección a los Alcaudones que jamás olvidarían. Las paredes de la fortaleza retumbaban por los disparos y la tensión se sentía en cada respiración. La última línea de defensa de los Alcaudones era una fortaleza impenetrable, situada en el corazón de su colonia. Talbot y su equipo ya estaban acostumbrados a las batallas, pero lo que enfrentaban ahora no era simplemente un conflicto militar, era algo mucho más personal. El secuestro de los niños había tocado una fibra sensible en cada uno de ellos. «No podemos fallar», gritó Talbot a su equipo mientras avanzaban hacia el último obstáculo antes de llegar al centro de la fortaleza. Sabían que tenían poco tiempo. Los Alcaudones no eran estúpidos. Si no actuaban rápidamente, podrían perder su oportunidad de salvar a los niños y destruir la amenaza. «¡Vamos, movemos!», gritó el sargento Klein, dirigiendo a los soldados hacia la entrada principal, donde una feroz resistencia esperaba. Las armas de los Alcaudones disparaban rayos de plasma a su alrededor, iluminando la noche. El equipo de Talbot se cubría y avanzaba sin titubear, disparando con precisión a las posiciones enemigas. Al acercarse al corazón de la fortaleza, Talbot sintió el peso de la misión. Sabía que no podían dar marcha atrás. La adrenalina lo empujaba a seguir, cada paso un sacrificio más cerca de la liberación de los niños. El sonido de los disparos era ensordecedor, pero en su mente solo pensaba en una cosa: salvar a los pequeños. Gretok, el alienígena veterano, estaba observando desde su posición, sabiendo lo que esto significaba. Su furia no tenía límites y él lo había experimentado en carne propia. Si los humanos lograban atravesar su última defensa, no quedaría nada que los detuviera.
La desesperación de los alcaudones era palpable, pero Gretok también sabía que no podían retroceder. Su raza nunca había enfrentado una resistencia como la de los humanos, y ahora la guerra había cambiado para siempre. «Es hora de terminar esto», murmuró Talbot para sí mismo mientras avanzaba, con su rifle en la mano, listo para la batalla final. La fortaleza de los alcaudones estaba por caer. Los disparos de plasma volaban alrededor de Talbot y su equipo mientras avanzaban hacia el núcleo de la fortaleza donde los niños cautivos esperaban. La última resistencia de los alcaudones era feroz, pero no podían detener a los humanos, que luchaban con una furia sin igual. Talbot sentía la presión, la adrenalina recorría su cuerpo. Cada paso los acercaba a su objetivo, pero a cada paso se acercaban más al borde de la muerte. «No podemos detenernos ahora», gritó Talbot mientras disparaba su rifle, derribando a un alcaudón que intentaba flanquearlos. «¡Protejan a los niños!». Los soldados de Talbot avanzaban en formación, cubriéndose mutuamente mientras eliminaban a los alcaudones que caían uno tras otro. A medida que avanzaban, el calor de la batalla se intensificaba. Las explosiones retumbaban por todo el complejo y el suelo vibraba bajo sus pies. El último objetivo estaba justo delante de ellos, la sala donde los niños eran mantenidos cautivos. Las puertas blindadas de la fortaleza alcaudona estaban a la vista y los hombres sabían que no podrían esperar mucho más. El sonido de los disparos y las explosiones seguía resonando a su alrededor, pero Talbot estaba completamente enfocado en la misión. Nada podía distraerlo. Había perdido mucho en esta guerra, pero nada comparado con lo que estaba a punto de arriesgar. Su misión no era solo una operación militar, era una cuestión de justicia. Los alcaudones no podían permitir que los niños sufrieran más. «¡Vamos, vamos!», gritó Talbot mientras alcanzaba las puertas de la sala. Los soldados se apresuraron a colocar las cargas de explosivos mientras Talbot mantenía la guardia. La presión de los alcaudones seguía aumentando, pero Talbot sabía que no podían retroceder. El sonido de las explosiones hizo que la puerta se abriera de golpe, revelando a los niños atrapados dentro. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de esperanza al ver a sus rescatadores. El tiempo parecía haberse detenido por un segundo, pero pronto la realidad los alcanzó. Los alcaudones aún estaban muy cerca y la batalla aún no había terminado. «Desactiven los campos de energía», ordenó Talbot al especialista técnico, quien rápidamente comenzó a trabajar en el panel de control. El tiempo se agotaba, los alcaudones estaban cerca de rodearlos. «¡Hagan rápido!», gritó Talbot, sabiendo que cada segundo que pasaba aumentaba la amenaza de perder la oportunidad de salvar a los niños. Finalmente, los campos de energía se apagaron. Talbot dio una señal a los niños para que salieran y uno por uno comenzaron a salir de la sala, ayudados por los marines. Sin embargo, el caos no terminó. En el momento en que los niños fueron liberados, los alcaudones comenzaron su contraataque. «¡Defiendan la salida!», gritó Klein el sargento, mientras su equipo organizaba un perímetro alrededor de la entrada. Las armas de plasma comenzaron a disparar a toda velocidad, pero los humanos no cedieron. Cada soldado luchaba como si no hubiera un mañana, y Talbot sabía que el destino de los niños dependía de su victoria. El caos que rodeaba a Talbot y su equipo era absoluto. El rugido de los disparos y las explosiones seguían retumbando a su alrededor, y los alcaudones parecían interminables. Cada paso que daban, el enemigo retrocedía por un instante, solo para avanzar nuevamente con mayor fuerza. Pero Talbot no se dejó intimidar. En su mente solo existía una cosa: los niños. No podía permitir que nada les ocurriera. «¡Mantengan la línea!»,
gritó Talbot con furia mientras disparaba su rifle, derribando a un alcaudón que se acercaba peligrosamente. La situación estaba tomando un giro dramático. La presión de los alcaudones aumentaba por momentos y la defensa de los marines estaba a punto de ceder. En el fondo, los niños evacuados ya habían cruzado la línea de fuego, pero la batalla no había terminado. ¡No hay retirada!, Talbot rugió con una voz llena de determinación. No podía abandonar a sus hombres, ni a los niños. Sabía que la única forma de salir de allí con vida era arrasar con todo a su paso. La lluvia de disparos de plasma iluminaba el paisaje oscuro, y el ruido ensordecedor de la batalla era como una orquesta sin control. Los marines seguían avanzando con paso firme, pero Talbot sabía que el tiempo se agotaba. El transbordador de evacuación aún no había llegado, y las fuerzas de alcaudones estaban comenzando a rodearlos. ¡Vamos, vamos!, gritó Talbot a su equipo, su voz llena de urgencia. «Debemos cubrir a los niños, debemos salir de aquí». Pero la situación se estaba volviendo cada vez más desesperada. Talbot sabía que solo quedaba una opción. Tenía que llegar al punto de extracción y para eso necesitaban un milagro. «¡Atrás! ¡Atrás!», ordenó Talbot mientras cubría la retirada de sus hombres. Sus compañeros disparaban sin cesar, cubriendo a los niños mientras avanzaban hacia el punto de evacuación. El terreno era difícil, lleno de escombros y ruinas, pero no se detendrían. No podía permitirlo. Cada vida perdida sería una mancha en su conciencia. En ese momento, el sonido de los motores del transbordador llegó a sus oídos. Talbot no miró atrás, su mirada estaba fija en el horizonte. Los alcaudones aún estaban ahí, pero él sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Había perdido muchos amigos, pero los niños estaban a salvo. Ese pensamiento lo mantenía firme. ¡Apúrense!, Talbot gritó una vez más, su voz cortando el aire. «¡Nos están alcanzando! Y si no nos damos prisa, todo será en vano». Finalmente, la rampa del transbordador se desplegó ante ellos. Los marines, cubriendo a los niños, comenzaron a subir uno por uno. Talbot estaba al frente, disparando sin descanso, asegurándose de que nada interfiriera con la evacuación. Con un último esfuerzo, Talbot subió a la rampa y el transbordador comenzó a elevarse lentamente. Mientras ascendían por encima de la superficie alienígena, Talbot echó un vistazo hacia abajo. El planeta, una vez verde y prometedor, ahora era solo una memoria. El sonido del transbordador resonaba en sus oídos mientras la nave se alejaba del caos que dejaron atrás. «Lo hicimos», murmuró Talbot para sí mismo, sus ojos cansados pero satisfechos. El sacrificio valió la pena. Habían salvado a los niños. El precio que habían pagado era alto, pero sabían que, al final, eso era lo único que importaba. Mientras la nave se alejaba de la atmósfera del planeta, los marines se relajaron, aliviados de haber sobrevivido a lo imposible. El equipo de Talbot había mostrado lo que era capaz de hacer un hombre cuando no había nada más que proteger que lo que era justo. «Lo hicimos, Talbot», dijo Klein, su voz grave, con una mezcla de agotamiento y respeto. La nave se deslizaba a través de la oscuridad del espacio, dejando atrás el infierno que habían dejado en el planeta. Talbot estaba en silencio, su mente corriendo a 1000 por hora, reflexionando sobre todo lo que habían vivido, sobre el sacrificio de los hombres caídos, sobre el precio que había tenido que pagar por salvar a esos niños. No era solo una misión, era una lección que había marcado su alma, una lección sobre lo que ocurre cuando cruzas la línea. Klein se acercó a él, su rostro cubierto de sudor y polvo, pero su mirada era diferente, más suave. «Lo hicimos, Talbot. Los niños están a salvo», dijo, su voz grave, como si aún no pudiera creerlo. Talbot asintió,
pero sus ojos seguían mirando por la ventana del transbordador, donde las estrellas parecían más lejanas de lo que nunca lo habían sido. «La guerra nunca termina», murmuró Talbot, como si hablara consigo mismo, sus ojos oscuros mirando el vacío del espacio. «Nunca se olvida». «¿Y qué pasó con los alcaudones?», Zrenia preguntó Klein. «¿Crees que ellos...?» Talbot no respondió de inmediato. Sabía lo que Klein quería decir. Los alcaudones, esas criaturas frías y despiadadas, ya habían hecho lo impensable. Habían tomado a los niños como rehenes, torturándolos para que los humanos no pudieran salvarlos. No merecían compasión, pero a Talbot le parecía que el precio por todo lo que había pasado era demasiado alto. El sacrificio de sus hombres, la devastación que habían dejado atrás. Todo por un objetivo tan simple como proteger a los inocentes. «Nosotros no somos como ellos», dijo Talbot finalmente, su voz baja pero firme. «Pero esta guerra nos ha cambiado, nos ha dejado marcas que no se van a borrar. Lo que hicimos, lo hicimos porque era lo correcto. No por venganza, no por odio, sino porque no podíamos permitir que les pasara lo mismo a esos niños. Nadie puede hacerles eso y quedarse impune». Klein asintió. Sabía que Talbot tenía razón. Habían salvado a los niños, pero también habían perdido algo en el proceso. Algo que no podría ser recuperado. No importaba cuánto lo intentaran. Al mirar al equipo, todos se veían igualmente agotados, pero también aliviados. Sabían que el precio había sido alto, pero que la lección, esa lección dolorosa, quedaría con ellos para siempre. «Talbot», dijo Klein, deteniéndose un momento. «¿Y ahora qué?». Talbot miró al horizonte estrellado, observando el espacio infinito que se extendía ante él. Sabía que nada sería igual, que todo lo que habían hecho los marcaría de alguna manera. El viaje a casa ya no era solo una misión de rescate, era la culminación de una guerra personal contra algo mucho más grande que ellos, algo que había alterado la naturaleza misma de lo que consideraban correcto. «Ahora regresamos», dijo Talbot finalmente, su voz tranquila. «Pero no para olvidarlo, regresamos para recordarlo, para que no volvamos a cruzar esa línea». El transbordador continuaba su viaje hacia la estación, la nave viajando en silencio a través del vacío del espacio. Talbot se reclinó en su asiento, cerrando los ojos por un momento, dejando que el eco de las explosiones, los gritos de batalla y la mirada de los niños rescatados se disolvieran lentamente. Pero dentro de él esa imagen permanecería, nunca desaparecería. «Lo hicimos», dijo Talbot en voz baja, casi como un susurro. Pero sabía que era más que eso. Era una lección, y esa lección no terminaría nunca.